Bueno, correcto. Entonces les voy a explicar acerca del software que vamos a utilizar. No lo vamos a utilizar desde el primer día, ¿ya? Pero necesito que ya lo tengan instalado para que puedan pues ustedes trabajar luego y no perdamos tiempo en ese tipo de cosas. Entonces esa es la dirección donde van a poder obtener y simplemente van a poner descargar. Así de simple. Si ustedes se van a descargar ya el software, ¿no es cierto? Y les va a aparecer ya pues el instalador, ¿ok? Y simplemente van a poner siguiente, siguiente, siguiente. No es ninguna cosa especial. Entonces luego de que puedan instalar esto, que como les digo es simplemente un asistente de 3 pasitos, es un software demasiado liviano. Sí, me parece que es algo como 50 megas, así que se va a descargar enseguida. Pues van a tener ya el software tal como se ve acá. Sí, entonces van a tenerlo ya exactamente como se ve aquí, así de simple. Y para darnos cuenta de que en realidad está valiendo, sí, podemos hacer clic en archivo, nuevo archivo código fuente, que es source file, y tiene que abrírseles pues una pestaña acá. Siempre tengo alumnos que de vez en cuando utilizan Mac y lo que hacen es que se bajan el Xcode. No me sé precisamente pues la dirección. Me imagino que cualquiera de estos va a servir. Entonces, Xcode es el que yo recomiendo para Mac. Es mucho más sofisticado que el DevC. La ventaja del DevC es que es livianito, fácil de instalar y listo. Este es un IDE. IDE se llama el software que nos sirve para programar. Súper completo. Esto sí es cosa seria ya. Este es muy profesional. Pero claro, ya no es más difícil de instalar, ¿no? Pero claro, ya es más pesado. ¿De acuerdo? Y yo no les puedo indicar cómo instalar por el hecho de que yo no tengo Mac. Existen formas de poder programar en C. ¿Ya? ¿Qué lenguaje vamos a ver? El lenguaje que vamos a ver se llama C o se llama C++, que es la versión más nueva. Sí, vamos a ver como que un híbrido entre C y C++. La verdad es como que si yo programo en C, vale para C++. ¿De acuerdo? Porque es la versión más nueva. Bueno, entonces, este es el lenguaje, por eso se llama DevC, justamente este software, que nos sirve para poder programar en C, ¿no? Se llama DevC. Ustedes vieron acá, ¿no es cierto? Sí, y justamente este C++ que aparece el DevC, pues es el nombre del lenguaje de programación. Pues yo puedo poner C++ aquí y puedo poner, por ejemplo, que quiero un IDE. IDE se llama el software que me sirve para programar. Entonces, el DevC, ¿qué es? Es un IDE. Eso es el DevC. El DevC es un IDE. Entonces, yo tengo algunos IDEs que sí me sirven. Sí, que yo puedo utilizar. Les va a aparecer algunos acá. Algunos he utilizado. Otros no he utilizado. He utilizado este ID1, por ejemplo. Entonces, me voy a concentrar, por ejemplo, en el ID1. ¿Sí? Si ustedes verán, ustedes entran acá y es una página web. Así de simple, ¿no es cierto? Es una página web, me deja programar en muchos lenguajes de programación. Si ustedes se dan cuenta, acá puedo escribir y aquí en esta lista desplegable me deja escoger en qué lenguaje de programación quiero programar. Yo puedo poner C++, que es la tercera opción de aquí. E incluso ya me va a poner un poquito de código de ejemplo acá. Yo utilizo este software de acá, es una página web. Hay muchas, ¿de acuerdo? Esta se llama Lucidchart. Si ustedes quieren utilizar, pues también pueden utilizar esta de acá. Si no, pueden hacerlo a mano. Sí, pueden dibujar los diagramas de flujo a mano. Vamos a ver qué es un diagrama de flujo a mano. El diagrama de flujo es algo pues, que justamente me deja anotar ciertas instrucciones y me ayuda a ver pues, el orden en el cual se ejecutan esas instrucciones. Entonces, existe justamente un flujo por el cual el programa se va. Voy a hacer el programa más fácil del mundo, ¿de acuerdo? Por cierto, yo a veces digo programa, a veces digo un script, a veces digo un algoritmo. Si ustedes escuchan la palabra algoritmo, quiere decir un programa, ¿ok? Es un programa de computadora, es una serie de instrucciones a final de cuentas, ¿ok? Entonces, ¿cómo se comienza con el diagrama de flujo? Bueno, primero tengo yo un inicio, ¿ok? Luego, generalmente, nosotros tenemos que pedir información
al usuario. Usuario yo digo a la persona que va a utilizar el programa. Ustedes en este caso están como programadores o desarrolladores y la persona que va a utilizar el programa se llama un usuario. Por ejemplo, ustedes tienen una calculadora más o menos sofisticada. ¿Ok? Entonces existen programas dentro de la calculadora. Digamos que esta calculadora me permite desarrollar sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, ¿qué me va a pedir? Me va a pedir primero que ingrese las ecuaciones, ¿no es cierto? Luego va a tener un proceso interno en el cual hace los cálculos y finalmente me muestra la respuesta. Básicamente todo siempre es así. Entonces yo voy a ir utilizando diversos símbolos para denotar cada una de estas acciones, ¿no? Entonces este símbolo que acabo de colocar acá primero, que es tal como se ve ahí, ¿no es cierto? Casi que un óvalo, me sirve para comenzar y para terminar el programa. Entonces luego, tal como consiste en una calculadora, ¿no es cierto? Le tengo que pedir al usuario, a la persona que va a utilizar mi programa, que me ingrese pues los datos de entrada de mi programa. Datos que yo necesito para poder calcular. Hagamos de cuenta que simplemente este programa va a calcular el área de un cuadrado. ¿Qué necesito para calcular el área del cuadrado? La base y la altura. Creo que está mucho, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo? Está más simple. ¿Qué necesito para el área del cuadrado? Solo a un lado. Solo un lado, ¿no es cierto? Tengo que tratar de meter información que no sea redundante, ¿no es cierto? Que sea lo más fácil. Si le hago a la persona meterme los 4 lados del cuadrado, igual puede ser que el programa valga, pero estoy complicando el programa. Con un lado basta, porque es un cuadrado justamente. Entonces aquí voy a ingresar, voy a poner leer. Cuando digo leer, quiere decir que le estoy pidiendo al usuario que él sea la persona que ingrese, ¿ok? Que ingrese los datos. Sí, eso es lo que va a pasar. Entonces acá voy a leer el lado del cuadrado. Sí, entonces le estoy pidiendo, la persona va a coger el teclado o los botones de la calculadora o del celular y va a ingresar algo, ¿no es cierto? Entonces esto de acá justamente pongo leer para que se den cuenta que esto de acá se le denomina lecturas, ¿no? Entonces las lecturas van a ser con ese símbolo que tengo puesto ahí. La verdad, les puedo decir que no existe una amplia estandarización de símbolos para los diagramas de flujo. He visto yo libros en el cual esto lo hacen de una forma diferente, ¿sí? Etcétera. Entonces, la verdad, yo voy a utilizar estos símbolos porque son los que utilizo acá, pero de igual manera, si a ustedes les gusta utilizar otra simbología, no va a cambiar. Hay ciertos símbolos que no cambian. Bueno, entonces esto es lo que necesitamos y justamente ahora lo que voy a hacer es dirigir el flujo. Entonces acá me está diciendo que cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Primero empieza el programa, luego de empezar el programa, ¿qué hago? Leo el lado del cuadrado, ¿no es cierto? Entonces se entiende justamente que hay un flujo aquí, hay una dirección, hay un orden de cosas. El orden de las instrucciones es muy importante aquí. Generalmente se hace que vayamos hacia abajo, porque para nosotros es mucho más familiar, ¿no es cierto? Por la gravedad y todo, puede hacer que las cosas fluyan de arriba hacia abajo. Pero en realidad debemos revisar las flechas, porque yo podría hacer un diagrama de flujo que vaya de izquierda a derecha, por ejemplo, y de todas formas el diagrama seguiría siendo un diagrama válido, no pasa nada, ¿ok? Pero voy a poner de arriba hacia abajo porque me parece que esto es algo más lógico nada más. Entonces así son las lecturas, ¿no? Las lecturas son con ese símbolo y es las entradas. Sí, puedo poner entre paréntesis si quieren entradas, a que se den cuenta de qué es lo que estoy hablando, qué es lo que necesita mi programa para hacer los cálculos. Luego de eso, de que ya en la calculadora ustedes ingresan información, pues se hace un cálculo interno, ¿no es cierto? No le mostramos al usuario cuál es el cálculo, cómo se hace, lo hace solito. Entonces vamos a hacer justamente un proceso. El primero de los símbolos de estos de acá es justamente un proceso. ¿De acuerdo? Y en este caso pues voy a poner acá generalmente una fórmula, algo que se calcule aquí, ¿no? Yo podría poner área es igual al lado al cuadrado, ¿no es cierto? Vamos a colocar así, ¿ok? Área es igual lado al cuadrado. Correctísimo, y el flujo iría justamente así, ¿no es cierto? Recuerden que el orden es muy importante. Yo no puedo calcular el área si antes no está ingresado el lado del cuadrado, ¿ok? Y bueno, lo siguiente que corresponde en este flujo de este programa tan simple sería pues mostrar el resultado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a anotar acá, esta parte de aquí es pues los procesos, los cálculos.
Básicamente siempre tengo esta secuencia, empieza, realizo lecturas, realizo procesos o cálculos y finalmente muestro pues la respuesta, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar para mostrar, generalmente en otros lados utilizan yo voy a utilizar este de acá que dice pantalla, este símbolo para decir que voy a mostrar el resultado en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar? Voy a mostrar el área. Entonces fíjense que ahora se parece un poco a las matemáticas también. ¿En qué sentido? En el sentido de que estoy utilizando variables, ¿no es cierto? Tengo yo acá la variable lado. Normalmente en matemáticas solo decimos L. Utilizamos una letra, ¿no es cierto? La L, X, Y, algo así nada más. Si ustedes quieren podremos utilizar así, pero la ventaja de un lenguaje de programación es que yo no necesito utilizar una sola letra, puedo corregir una palabra entera para denotar una variable. Entonces acá ¿qué variables tengo? Tengo la variable lado y tengo la variable área. Solo tengo dos variables acá, dos variables que almacenan datos, ¿no es cierto? Solo tengo un X y un Y, por decirlo así. Y acá estoy mandando a mostrar la variable que contiene el resultado. La variable que contiene el resultado vendría a ser pues justamente el área, ¿no es cierto? Entonces acá tendría yo lo que es el mostrar en pantalla, a lo cual voy a denominar yo las salidas, ¿sí? A veces dicen las impresiones, ¿ok? Y cuando digo impresiones pues no me refiero a una impresora en sí, sino me refiero pues a que cuando yo imprimo algo en pantalla también es una impresión, ¿sí? Generalmente muestro yo los resultados en pantalla. Así va a ser con la calculadora, ¿no es cierto? Ingreso los datos, hago los cálculos y luego de eso de ahí muestro los resultados. Entonces lo único que me está faltando acá es terminar mi programa. Entonces nuevamente utilizo el mismo símbolo que utilicé para el inicio, voy a utilizar para el fin y voy a hacer que el flujo continúe al final. Para que el diagrama de flujo esté completo necesitamos que tenga un inicio y que tenga un fin. ¿Sí? No puede faltar eso de ahí, ¿no es cierto? Solamente ahí ya está terminado y completo el diagrama de flujo. Existen símbolos para cada cosa. Sino lo que yo les estoy diciendo es que existe software en el que ustedes les indica, por ejemplo aquí me indica que este símbolo es la entrada, ¿sí? Para la lectura. Y este símbolo de acá es el de la pantalla, para la salida. Pero a veces yo he visto que estos símbolos los cambian, utilizan otros símbolos para poder imprimir en pantalla o para poder leer. Prácticamente los otros símbolos son estándar, casi que siempre están ahí. Pero claro, los símbolos es muy importante, no podemos poner en todos óvalos o en todos cuadrados o etcétera. Yo voy a utilizar siempre los óvalos para inicio y fin, siempre voy a utilizar yo los rectángulos para los procesos. Para las entradas siempre voy a utilizar algo como esto o a veces utiliza también algo así. Y para mostrar en pantalla pues está bien, podemos utilizar este de aquí, me parece que es bastante adecuado. Entonces sí es verdad, para las condiciones, decisiones siempre es eso también es un estándar, jamás he visto que cambien este símbolo de aquí, pero sí, los símbolos por supuesto son muy importantes. Ya, entonces este es nuestro primer programa, créanlo o no, este es nuestro primer programa ya. Y acabamos de hacerlo con un diagrama de flujo, ¿no es cierto? Así de simple nada más, utilizando dos variables. Recuerden siempre poner variables acá, ¿no es cierto? Si yo he puesto aquí leer lado del cuadrado, me va a dar lo mismo si simplemente pongo acá lado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este símbolo de acá es para leer. Entonces no hace falta que ponga yo leer desde el teclado o permitir que el usuario ingrese. Si pongo simplemente lado, se supone que está ingresando el valor para la variable lado, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Lo mismo acá, pues va a haber una fórmula, ya luego les explicaré, esto se llama también una asignación porque estoy asignando valores a una variable, ¿sí? Siempre la variable que guarda la información se encuentra a la izquierda. Es decir, no es igual poner área es igual a lado al cuadrado que poner lado al cuadrado es igual a área. Me van a decir, no, pero si en matemáticas es lo mismo. Sí, pero en programación siempre donde se guarda está a la izquierda. Yo quiero guardar el cálculo de lado por lado o lado al cuadrado donde en la variable que se encuentra a la izquierda del igual, en la variable área. Entonces en programación es muy importante en una asignación, que es cuando hay un igual, el orden de las cosas, ¿de acuerdo? Siempre se guarda a la izquierda, ¿sí? Los cálculos están a la derecha y donde es que se guarda, la variable donde se guarda está a la izquierda, ¿ok? Espero que eso haya quedado claro. Entonces,
Bueno, es esto con respecto a nuestro primer diagrama de flujo. Yo les voy a mostrar acá, por ejemplo, tengo en el campus, este es el campus, es nuestra materia, y ustedes ven acá que tengo material descargable, dice guía de diagramas de flujo, ¿no es cierto? Eso es lo que tengo acá, guía de diagramas de flujo. Ustedes van a poder acceder a este archivo de acá, y es un archivo que obviamente con permiso de, que tenemos que mencionarlo, podemos utilizar y leer este archivo de acá. Entonces fíjense ustedes, ustedes lo pueden descargar, ¿de acuerdo? Voy a descargarlo mejor porque desde aquí es medio extraño verlo, pero bueno, ahí está, y acá yo ya puedo pues ver el contenido del archivo. Fíjense ustedes, el inicio y el fin lo hace justamente con el óvalo. Es casi un óvalo lo que estaba utilizando yo, ¿no? Siempre, muy importante, en los diagramas de flujo deben haber flechas. Si ustedes me ponen solo líneas, yo no tengo por qué intuir de que están yendo de arriba hacia abajo. La flecha me indica el flujo. En un diagrama de flujo debe haber flechas que indiquen el flujo. Eso es obligatorio en el diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Eso simple y sencillamente no puede faltar. Este archivo de acá tiene algunas otras cosas más. Fíjense aquí, para la entrada de datos utilicen cambio este. ¿Sí ven? Ese tipo de cosas a veces cambia un poco, pero bueno, no cambia demasiado. Hay cosas que simplemente son pues súper parecidas. Algo importante, en un diagrama de flujo no puede haber que lleguen dos flechas así. No puede haber dos salidas de un mismo lugar. Sí, el flujo tiene que estar súper claro. Bueno, eso vamos a ir ya explicando de a poco, pero básicamente no puede haber pues algo como que de un lugar sale hacia dos lugares, por ejemplo, porque de ahí yo no sabría para dónde irme, ¿sí? Y les voy a poner acá pues unas pequeñas instrucciones para que se acuerden de cómo se hacen las cosas. Bueno, hay que pensar en que debe tener inicio y fin, ¿cierto? Debemos pensar en cuáles son las entradas, qué es lo que necesitamos para que se calcule el resultado, ¿no es cierto? En este caso solo necesitamos el lado, ¿sí? No necesitamos pedir 4 lados, ¿sí? Pensar en las entradas, en las salidas y en los procesos. Generalmente los procesos van a la mitad, ¿no es cierto? Luego de que recibo las entradas, hago los cálculos y muestro los resultados, ¿no es cierto? ¿Qué programa es el que se debería hacer? Voy a poner acá crear un diagrama de flujo. Que calcule y muestre en pantalla. No importa en qué orden. Ok. Voy a mostrar dos cosas. Miren, cuando se piden dos cosas, necesito tener dos de estos. Ok. Primero pido lo uno, luego pido lo otro. No me metan todo ahí mismo. Y lo mismo, cuando tengo que mostrar cosas, también de igual manera necesito dos de esos símbolos. Primero se muestra el área, luego el perímetro, por ejemplo. Si necesito dos procesos, es lo mismo. Voy a tener dos cuadrados, uno para cada cálculo de ahí. Entonces, por favor, tengan eso en cuenta. Crear un diagrama de flujo que calcule y muestre en pantalla el perímetro y el área de un círculo. Bueno, entonces veamos cómo quedaría esto de acá. Pues es bastante fácil. Empezamos. Luego necesitamos pedir datos. Se pide el radio una única vez. Voy a ponerle de nombre radio, ¿sí? Para nombres de variables, pues algo así simple. Pongámosle radio, pongámosle R, pero no mucho más que eso, ¿no es cierto? Y recuerden siempre poner las flechas. Listo. Ahora, ¿qué más? Resulta que luego de que pedimos el radio, porque no necesitamos pedir pi, ya que eso sí sabemos cuánto vale, pues hay que hacer los cálculos, ¿no es cierto? Entonces primero vamos a calcular el perímetro. Digamos que le llamo perímetro a la variable. Voy a poner intencionalmente sin tilde, porque la verdad en los lenguajes de programación las tildes en las variables no van. Perímetro sería 2πr. Podemos poner, voy a poner como si existiera el pi, o pueden poner 3.1416 directamente ahí, ¿no? Lo importante es que se den cuenta que no hace falta pedir pi. Ustedes cuando van a calcular algo en la calculadora, jamás la calculadora les dice, oiga, ¿cuánto vale pi?
vamos a decir, esta calculadora, ¿cómo es posible que no sepa algo tan fácil, ¿no es cierto? Segunda cosa que vamos a calcular sería pues ahora sí el área. Área sería igual a pi por radio al cuadrado. Voy a dejar expresado como radio al cuadrado, pero la verdad pueden ustedes en el lenguaje de programación ya cuando estén haciendo, bueno, ya les voy a enseñar cómo se pone, o pueden poner radio por radio y ya, pues, ¿no es cierto? Así va a valer. Se va a poner así pi radio al cuadrado. Y obvio, como siempre, pues el flujo, no pueden faltar las flechas. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Están hechos los dos cálculos, solo me falta mostrar. Así que también voy a mostrar pues por pasos. Vamos a mostrar primero el perímetro. Tengo que poner el nombre de la variable que tiene el resultado. No puedo poner aquí muéstreme P. ¿Por qué no se llama así la variable? La variable se llama perímetro. Y francamente, siendo exigentes, incluso el hecho de que sea escrito con mayúsculas o minúsculas sí influye. Por lo tanto, les pediría pues que siempre utilicen el nombre de la variable exactamente como fue escrito. ¿Sí? Acá sería demostrar pues igualmente el área. Y terminaríamos pues el programa, ¿no es cierto? Ok, entonces este de aquí vendría a ser pues la parte de, o el programa que corresponde a ver, no me falta nada, ¿no es cierto? Que corresponde a el cálculo del perímetro y del área. Ese es el trabajo en clase 1 verdadero, ¿no es cierto? Al otro le había puesto trabajo en clase 1, este sí es el verdadero trabajo en clase 1. Las cositas pequeñas que no deben haber entendido es el nombre de las variables. Era obvio que se van a equivocar ahí, ¿de acuerdo? O cosas como que el reto que se lee o el reto que se muestra no hace falta poner un igual. El igual es solo cuando se calcula algo, en los procesos, ¿sí? Solamente es en este momento de los procesos y esta instrucción donde se pone un cálculo y se asigna el valor de un cálculo a una variable. Y recuerden que la variable siempre está a la izquierda. No me pondrán jamás pi radio al cuadrado igual a área, porque ya no es lo mismo. La variable que guarda el cálculo va siempre a la izquierda del igual. Estos de acá que son los procesos, ¿no es cierto? Son a su vez asignaciones. Sí, y recuerden, pues asignaciones simplemente es una instrucción que posee un igual, nada, pongamos que guarda, que almacena un valor en una variable. Sí, porque esto de acá nosotros directamente hacemos que ingrese el valor, pero en cambio aquí calculamos el valor y lo guardamos en una variable. Ustedes sabían hacer la diferencia, ¿de acuerdo? Y aquí ustedes recuerden, pues simplemente ponemos el nombre de la variable. Entonces también vale la pena pues siempre decir que, podría poner acá, que utilizar el mismo nombre de variable a lo largo del programa, ¿no? Y siendo bien estrictos, ya les digo, en C, si ustedes ponen radio con mayúsculas y luego con minúsculas, piensa que son variables diferentes. Así es el C. ¿Sí? Este de acá es área y perímetro del círculo. Y este ha sido ya nuestro primer programa en diagrama de flujo. Obviamente esto no corre, no hace nada, pero ya sirve de algo. Bueno, quisiera saber, por favor, dudas con respecto a esto. Pregunten todo lo que sea porque debe haber quedado ya clarísimo. ¿Qué duda tienen? Y en la parte final solo ya, entonces sería solo variables, nada de hacer alguna otra cosa, nada. O sea, Nada, solo nombre de variables. solo Vamos. variables, ya, solo Así variables. es. Porque ya se sobreentiende, ¿no? O sea, podría yo poner aquí mostrar contenido de perímetro, mostrar el contenido de la variable área, pero ya se sobreentiende porque este símbolo es el símbolo de mostrar en pantalla. Entonces ya no hace falta que ponga iguales ni nada, sino directamente ya ponemos el nombre de la variable. Ya. Y otra consulta, ¿se pondría solo el inicial o directamente hacia se escribiría perímetro y área? O puede poner solo inicial, comenzando igual desde arriba. Inicial, Solo no no le entendí muy bien, perdón. así como dijo ahí en radio, solo ponerle R, igual poniéndole así. Sí, cualquier nombre, verán, les voy a... Todavía no estamos programando, así que estoy siendo muy tolerante, de acuerdo, pero normalmente con el reto que ustedes tengan en C, pues no es cierto, para nombres de variables, de una vez les pondré para que tengan la idea de que realmente así va a ser.
y que no se malacostumbren, pero para nombres de variables no se permiten espacios, ok, ni caracteres especiales. Con eso, pues, con que respeten esta regla, pueden poner cualquier nombre que ustedes deseen. Es decir, no puedo poner perímetro con la tilde, porque la tilde es un carácter especial. Sí, o sea, es un carácter que solo existe pues en el alfabeto latino, ok. No puedo poner un más, no puedo poner un menos, una barra inclinada, un hashtag, nada de esas cosas. Pongan solo nombres, nada de espacios, así que concretos. Pónganle R si les gusta, pongan mayúscula, pongan minúscula como les gusta, pongan solo radio, ¿de acuerdo? O pongan en una sola palabra sin espacio radio del círculo, que se va a ver grandote. Pero lo importante es de que mantengan, al menos aquí en los diagramas de flujo, que digo que no voy a ser tan exigente, lo que sí, mantengan el mismo nombre de la variable a lo largo del programa. Si decidieron llamarle R, ya no pueden abajo llamarle radio. Sí, tiene que llamarse R siempre. Y así. Y bueno, ya para estas partes pequeñas que es pi, pues yo ya acepto que va a ser así. Es más, en C, existe la constante pi, se llama así, y ya está guardado el valor de pi, así que no hay ni que ingresar el valor, ni que calcularle, ni que pedirle al usuario que nos ingrese, pues no.